Estamos listos. Miren qué imagen tan estresante. Yo no he venido a estresarlos esta mañana, estoy seguro que yo, Fiorella tampoco, pero los invito a ver esta imagen porque lo vemos como algo ajeno, ¿no? Nadie quiere pasar por esto, que se nos queme dinero, que se nos pierda dinero. A ninguno de nosotros, estoy segurísima, nos sobra hoy en día ni un poquito de dinero como para desperdiciarlo de esta forma, pero es lo que está pasando en nuestras organizaciones, ¿sí? Solo que pasa de una forma distinta, de una forma lenta, de una forma que no nos damos cuenta. Vamos a hablar mucho al respecto y cómo evitamos que nos pase esto, aunque no lo sintamos realmente así. Muy bienvenidos el día de hoy a nuestro webinar El ciclo de oro del talento, cómo conectar el reclutamiento, desarrollo y clima para frenar la rotación. Estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Ivonne Lama, yo soy Customer Onboarding Lead en Book Perú y tengo el gusto de presentar a quienes me acompañan el día de hoy, Joana Pilowski, que es CPO en Book. Hola, Joa. Hola a todos. Gracias, Joa. Muy bienvenida. Y también nos acompaña Fiorella Estañaro, que es subgerente de personas en Casa Ideas Perú. Muy bien, muy bienvenida, Fiorella. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Ya ven las tremendas invitadas que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de distintos temas. Les voy a compartir nuestra agenda. Primero vamos a ver este contexto, este objetivo, más allá de que no queremos que se nos queme dinero, cómo vamos a hablar de estos temas el día de hoy. Y para eso lo hemos dividido en temas de reclutamiento, de desempeño y cómo prevenir la rotación, cómo vamos a lograr esa retención proactiva. Y muy importante para el cierre, les tenemos un regalo, una invitación especial, así que por favor quédense hasta el final. Ya les vamos a contar un poquito más. También los invito a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que tienen cerca al chat, el Q&A. Ahí tenemos al equipo muy atento a responder cualquier duda que vayan teniendo durante el web. Ahora sí, nos metemos de lleno. El contexto y objetivo de nuestro webinar es que ustedes puedan llevarse tres cosas principales. La primera, vamos a tener claramente cómo esta rotación nos impacta, ¿no? Porque hablamos de esta quema de dinero que nos afecta, vamos a ver realmente cómo nos afecta, más allá de tengo que contratar a una persona, ¿sí? A veces pensamos que ese es el único costo que nos genera. Vamos a indagar un poquito más y nos vamos a dar cuenta de que va más allá de eso y nos afecta también en la productividad. También vamos a valorar esta importancia de conectar las distintas etapas del ciclo del talento, ¿no? A veces pasa que, como las mismas personas, los vemos como especialistas, ¿no? Los que ven desempeño, los que ven selección, los que ven la encuesta de clima, todos muy separados y eso se refleja también en nuestros procesos. Entonces vamos a ver que hay una importancia en tener conectadas todas estas etapas. Y clave, les vamos a dar muchas buenas prácticas, para eso tenemos a Joa y Fiorella aquí con nosotros, que nos van a compartir las buenas prácticas que tienen en sus equipos y en sus organizaciones. Ahora sí, nos metemos de lleno a nuestro primer punto. Después del contexto, tenemos este ciclo de oro del talento y vamos a partir hablando de el reclutamiento ágil y el valor del talento interno. Si por ahí alguno todavía ha venido con un poquito de resistencia, como vamos a ver si nos convencen en este webinar, quizás al escuchar reclutamiento ágil podríamos cuestionar y pensar, no queremos reclutar más rápido, ¿no? No, la solución no es, si mi proceso demoraba X tiempo, que ahora sea la mitad o hacer menos etapas y más rápido y finalmente contrato a alguien que no estoy convencido, peor, me va a salir más caro. Entonces, tranquilos, las propuestas no van a ir solo por ahí. Queremos ir viendo cómo podemos reflejar esa agilidad, no solo en hacer el proceso más corto en cuanto a etapas, sino realmente identificar esos procesos administrativos que nos entrampan, automatizaciones que podríamos hacer, cómo podemos tener mejor mapeado esos procesos para que la agilidad vaya más allá de hacerlo más rápido, y no estar convencido de esos talentos. Un proceso de selección lento aumenta los costos, ya los veíamos, y vamos a hablar respecto a eso porque queremos que rompan con esa idea de no solo incrementa los costos porque hay una persona que va a estar reclutando, sino que hay muchas personas que participan en ese proceso.
Así que vamos a hablar de eso. Y también cuando hay estos candidatos clave, esos candidatos que realmente queremos, no están dispuestos a esperar en un proceso lento, ¿no? Imagínense que este candidato clave recibe dos propuestas, una es la nuestra y nos demoramos mucho en responder por alguna descoordinación interna y tiene otra oferta, no necesariamente porque la otra organización sea una mejor empresa, pero quizás por ser más ágil, nos puede robar ese candidato clave. Entonces, ahora sí vamos a ir intercalando algunas preguntas con Joa y con Fío, así voy a partir con Fío esta vez. Y ahí, Fiorella, te invito a que nos cuentes qué impacto tiene para el negocio contar con estos procesos de selección ágiles. ¿Cómo lo has visto tú en tu experiencia? A ver, de hecho, Ivo, a ver, nosotros somos un negocio de retail y nos impacta directamente, ¿no? Vacante no cubierta es venta que se pierde, así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué hace, ¿no? Que yo me demore en reclutar, ¿no? A una persona, ya sea de la operación o administrativa, es tener claramente menor cobertura, la experiencia del cliente no va a ser la misma y los equipos vienen operando, digamos, al límite, ¿no? Mientras más me demoro, tengo más horas extras, claramente rotación y pérdida de candidatos probablemente listos para ingresar. Entonces, aquí en Casa Ideas eh, es un indicador, ¿no? La rotación que nos duele a todos, ¿no? Ya no solo es de selección, sino nos duele a todos porque se ve clarísimo. Me falta asistentes al cliente, que son los vendedores, me baja la venta. Entonces, yo no puedo demorar, ¿no? Ni como área de selección, ni como líderes para poder elegir a la persona idónea. Entonces, es clarísimo. Me demoro aquí, pierdo venta. Así de sencillo. Súper, muchas gracias, Fiorella, por compartirnos cómo lo viven desde Casa Ideas. Ahí, Joan, ¿cómo lo ves en Book? ¿Qué Sí, otros impactos has visto? Si quieres complementar lo que nos cuenta Fiorella. sí. A ver, nosotros, nuestro foco en la selección quizás es un poco distinto a Casa Ideas o a una empresa de retail, porque nuestro foco está siempre en encontrar al mejor talento, incluso si eso a veces puede llevar más tiempo. Pero acá lo que cambia un poco el foco no quiere decir que nos demoremos mucho o que seamos poco ágiles. Nosotros buscamos esa agilidad y tratamos de ser lo más rápido posible en las etapas del proceso, en encontrar candidatos, en filtrar a los candidatos que llegan, contactarlos, agendar las entrevistas, todo lo que se pueda agilizar durante el proceso, lo hacemos. Yo creo que algo que es muy importante y que nos funciona para poder agilizar es una especie como de partnership que tenemos con los líderes, con los hiring managers. Eh, el área de selección es como un partner estratégico en el proceso de selección, que ayuda, que facilita, pero el real dueño del proceso, el owner, es el líder directo. Entonces, cuando el hiring manager, cuando el líder entiende que es su responsabilidad contratar a alguien para su equipo, todo fluye mucho más rápido, el proceso avanza mejor, encontramos mejores candidatos y esa alineación creo que es clave. Súper, gracias, Joa. Bien, tenemos entonces la mirada que nos hablaba Fío de cómo este dolor llega a todos, ¿no? No es solo un problema de personas, y nos lo reforzaba también Joa, ¿no? Que involucrar a los líderes, que no solo se perciba como es el equipo de reclutamiento quien tiene que cubrir esa vacante, sino que sea realmente una preocupación de todos. También Fío nos daba algunos ejemplos respecto a los costos, ¿no? Cómo estos costos operativos iban más allá de solo el proceso de selección, sino que iban a haber horas extras, como llegaba más allá este costo que le generaba el negocio, más allá de tengo una vacante por cubrir. Entonces vamos a seguir indagando un poquito más de ese tema. Y cuando vemos que externamente de pronto nos está generando esta complejidad de ir a buscar postulantes, está bueno también
ir a verlo en casa, ¿no? A veces pasa como cuando vamos a nuestra refri y abrimos la refri y nos morimos de hambre y decimos, oh, no hay nada que comer y tenemos ahí la refri llena, pero de pronto no queremos hacer el esfuerzo de cocinar, de calentar algo, ¿no? También pasa en nuestra organización, que tenemos grandes talentos porque ya han pasado por procesos previamente. Entonces, ¿cómo nos tomamos realmente esa preocupación, ese esfuerzo de ir identificando y preparándolos para que estén listos para esas vacantes? Entonces, promover talento interno, ¿cuáles serían esas ventajas que nos van a generar? Van a disminuir los costos operativos, porque esa persona que contrato, que ya está en mi organización, si veo que se adapta a esta posición, que podría buscarla afuera, ya viene, ya tiene la información de la organización, ya conoce cómo hacer los procesos, conoce cómo funcionamos, y eso es un plus en cuanto a tiempo, en cuanto al onboarding, facilita muchos procesos que a veces ni siquiera tenemos mapeados al 100%. Y es el mejor marketing dentro porque va a fortalecer ese compromiso. Qué mejor para nosotros colaboradores mirar al lado y ver que nuestros compañeros están siendo promovidos y si vemos que de verdad, ¡ay, esta persona es súper prome! Y lo promovieron y tenemos esa sensación de, claro, merecidísimo, obvio que lo iban a promover, nos da muchas ganas también de, voy a hacer el siguiente. Entonces, esta vez vamos a partir con Joa. Joa, si nos puedes comentar qué estrategias están usando en Book para identificar talento interno antes de abrir una búsqueda externa. Nosotros como política siempre, te diría que en un 95% de los casos, siempre abrimos la vacante interna, incluso muchas veces antes que salir a buscar afuera. Tratamos de promover este movimiento interno porque creemos que es una buena oportunidad de desarrollo para la gente, creemos que, como tú decías, reduce los costos operativos, nos aseguramos de que la persona ya hace fit cultural y entonces se va a adaptar mucho más rápido al rol. Em, y entonces, ¿cómo hacemos? Primero, bueno, publicamos la vacante en nuestro portal interno em, y, eh, y hacemos una especie como de hunting interno. Hablamos con los líderes, hablamos con nuestras happiness managers, que son como business partners. Tenemos mapeado al talento que tiene potencial de seguir creciendo, que quizás está un poco inquieto en su puesto y que quiere explorar otra oportunidad, otro equipo. Em, y en este mapeo del talento también nos apoyamos mucho del Ninebox. Sabemos en qué cuadrante está cada persona y qué es lo que tenemos que hacer para mantenerlos motivados, mantenerlos desafiados y poder ofrecer estas oportunidades. Acá les traje algunos datos de Book que creo que muestran muy bien el foco que le ponemos a los movimientos internos. Nosotros el 2025 tuvimos 330 cambios internos. Estos incluyen como aumentos de seniority, cambios de equipo, crecimientos a liderazgo y de los 102 nuevos líderes que tuvimos el 2025, el 78%, o sea, 80 personas fueron bookers que asumieron el rol de liderazgo interno. Entonces también acá demostramos que en el fondo creemos en promover el talento interno es un beneficio como para todos, para la empresa y también para las personas. Súper. Gracias, Joa. Ujú. Fiorella, ¿qué nos comentas tú? ¿Cómo lo hacen en Casa Ideas? A ver, de hecho, como estrategia, herramienta que comentaba yo, ¿no? Esto del Ninebox es súper importante porque ya tienes la foto, ¿no? De dónde está el talento de la organización. Eh, y nosotros, dada el ritmo, ¿no? Que tenemos en Casa Ideas como retail, eh, es súper importante también, más allá de tener este mapeo del Ninebox, la mirada del líder, ¿no? Porque ante una oportunidad, él puede proponer, ¿no? Que una persona ascienda, y de hecho nos ha pasado muchísimo, ¿no? El año pasado, no tengo los números de Book, pero sí tenemos, ¿no? Más de 25 personas que han ascendido en esta línea. ¿No? Entonces, yo creo que el input que tenemos nosotros como recursos es como el mapeo general, pero el líder es finalmente quien está, ¿no? Con el colaborador y puede dar fe
de que la persona puede ir creciendo. Entonces, eso lo valoramos muchísimo y además creo que es un ganar-ganar, ¿no? Porque además que nosotros estamos dando línea de carrera a las personas, nos sirve también como marca empleadora, refuerza nuestros beneficios y todo lo demás, ¿no? Entonces, es muy gratificante, la verdad, ver cuando las personas van creciendo, ¿no? Y eso nos refuerza aún más, ¿no? Toda la labor que hacemos como recursos humanos. Súper, gracias Fiorella. Entonces, ya estamos alineados, tenemos claro la importancia de tener procesos ágiles en reclutamiento, hemos coincidido en la importancia de buscar primero en casa, ¿no? Ver ese talento interno, cómo los vamos preparando, cómo estamos atentos a dónde están. Ahí ambas coincidían con el Ninebox, lo valioso que es. Entonces, digamos que ya nuestra foto de reclutamiento, estamos avanzando en nuestro ciclo, estamos bien. Check con eso. Luego nos vamos a desempeño y formación. Pero cuando hablamos de desempeño, honestamente, empezamos a estresarnos un poco dependiendo de cómo lo haya vivido cada uno en su organización. Los líderes que tienen ya más de 10 personas, es como, uy, me empieza a doler acá el cuello de saber que voy a tener que llenar formularios infinitos de muchos colaboradores y se ve a veces como un proceso, simplemente como un proceso llenado de formularios tedioso, largo, papeleo, y eso es lo que queremos evitar, ¿sí? Queremos que este desempeño, esta formación realmente nos ayude o contribuya a cortar distintas brechas, nos ayude a ir viendo cuál es el talento que vamos a poder promover en la organización. Entonces, que lo veamos más allá de, tengo que hacer la evaluación porque recursos humanos me lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir cambiando algunos conceptos de desempeño y para eso los invitamos a pensar también en este ciclo, ¿no? Cómo la evaluación, si una evaluación puede ser efectiva cuando realmente vamos un paso más allá, ¿no? Por aquí tiene un ejemplo. Por ejemplo, es planes de capacitación, ¿sí? Pero vamos a ver también cómo lo hace Joa, cómo lo hace Fiorella desde sus organizaciones para, aquí vamos a partir contigo, Fiorella. ¿Cómo realmente transformamos los resultados de desempeño en acciones concretas para que los colaboradores, los líderes, sientan que esto va a contribuir al desarrollo del equipo y no es solo como, oh, ya me toca evaluar desempeño, sino esto es un proceso importante, valioso para ellos? Sí, claro que sí. Así es como tanto desempeño, creo que como clima. Si lo mides y ahí queda, no sirve de nada, ¿no? Entonces, en el desempeño, pues claramente lo que hay que hacer es identificar, ¿no? Las brechas que afectan directamente al negocio, ya sea desde la parte comercial, venta en nuestro caso, liderazgo o ejecución, y sobre eso poder generar claramente los planes de desarrollo, pero sobre todo mostrar que eso tiene un efecto, ¿no? Porque aquellos que participan, digamos, de algún plan de desarrollo, de capacitación, y que ves en la siguiente evaluación que eso mejoró, es como la evidencia directa, ¿no? Si esto no tiene datos concretos, digamos, también va a ser, como se dice, poesía para los líderes, pero lo importante es identificar aquello que va a mover, ¿no? Ese indicador y que finalmente va a sumar al desarrollo de los colaboradores. Claramente son planes de capacitación para el operativo, para el liderazgo y que poco a poco, ¿no? Y año a año eso se vaya reforzando para que las personas puedan seguir creciendo. Súper. Joa, cuéntanos tú, ¿cómo lo Sí. hacemos en Buco? Mira, a mí me gusta siempre como separarlo en la relación líder-persona, como es la experiencia para el booker, en nuestro caso, y por otro lado como los datos y lo que podemos hacer a nivel quizás más general, a nivel de división, de área, de equipo. Entonces, primero, como en la instancia más individual, en el uno a uno con el líder y la persona evaluada, ahí creo que es muy importante que las personas tengan instancias de feedback, que ellos, en el fondo, como que sientan que están trabajando con esta evaluación, que no se quedan solamente con el dato que quedó en la plataforma, sino que también tengan esos espacios más de uno a uno, conversaciones, instancias de crecimiento, de saber dónde estoy hoy, qué me falta para poder seguir creciendo y ese acompañamiento que el líder puede hacer.
Creemos que eso es muy importante. Entonces, el líder ahí toma un rol em, muy principal en este crecimiento y en este como acompañamiento para poder seguir desarrollándose. Y por otro lado, a nivel quizás más general, nosotros ahora, con los resultados de la evaluación de desempeño que hicimos en enero, estamos agrupando las necesidades, por ejemplo, de capacitación o de desarrollo en cuanto a las competencias que quedaron más bajas evaluadas, por equipo, por división, y esto nos permite tener más mapeado cuáles son las necesidades por cada área. Estamos haciendo lo mismo con los líderes, entonces sabemos que a los líderes, a los líderes intermedios, por ejemplo, están quizás siendo evaluados más bajos en la parte de planificación. Entonces vamos a armar programas de desarrollo y planes para poder capacitarlos y ayudarlos en esa competencia. Y creo que ahí lo importante siempre es buscar como ese ser data driven, apoyarnos de los datos, poder como sacar análisis más profundos de lo que nos entregan las evaluaciones, y entender que finalmente el desarrollo y el crecimiento y el desempeño, que es lo que inicia todo esto, hay muchas vías de poder seguir desarrollándolo, no solamente con capacitaciones, sino también con el acompañamiento del líder, con planes de desarrollo, planes de carrera, crecimiento interno también, como hablábamos antes. Yo creo que es como un conjunto de muchas cosas que ayudan a que las personas sigan desarrollándose, sigan creciendo y sigan mejorando su desempeño. Estupendo. Gracias, Joa. Me ha gustado mucho que tanto Fío como Joa, no solo en esta pregunta, sino desde el inicio, involucraron al líder rápidamente, ¿no? Como todos estos procesos de personas, no es solo una responsabilidad de personas, el reclutar, el ver los procesos de desempeño, el ir desarrollando sus talentos, sino que se preocupa mucho de ir empoderando a los líderes para que tengan esa accountability de esto también es mío, también es mi responsabilidad, mi proceso. Así que vamos a profundizar un poquito respecto al rol del líder, ¿sí? El desarrollo del talento para que sea sostenible en la organización, por un lado, también por ahí yo nos tiraba data, yo también nos contó las promociones que han tenido en Casa Ideas, y eso es clave, ¿no? Poder realmente darle data a los líderes, o sea, que ellos perciban que me está generando valor y no solo porque me dicen, ah, sí es importante, tienes que participar en el proceso, si realmente el líder no percibe una contribución con eso, es difícil involucrarlo, pero si le damos acceso a la data, si empieza a ver los beneficios y no solo se lleva la tarea, sino también viene acompañado de los beneficios, lo empodera mucho más a seguir contribuyendo en este ciclo. Y por otro lado, ayudarlo a que estos procesos manuales sean cada vez menores, ¿no? Muchas organizaciones partieron haciendo evaluaciones de desempeño de pronto en papel, en Excel, con miles de preguntas. Entonces, si un proceso es así de engorroso, obvio el líder no va a querer hacer mucho más allá de eso, porque a duras penas estoy terminando con mis informes de la evaluación, pero si nos aseguramos que esos procesos sean ágiles, estén trabajados con tecnología, que el líder conozca el proceso, que pueda hacerlo en sus tiempos, que pueda pausar, ¿no? Que pueda responder su formulario y, "Ay, ya tengo una reunión", puede dejarlo en cierto momento y continuar en otro espacio, que tenga esa flexibilidad de disminuir esos procesos manuales y que sienta que su rol es a contribuir mejor, lo va a ayudar. Entonces, para eso, aquí vamos a partir contigo, Joa. Me gustaría que sigas contándonos un poquito más respecto a qué rol tiene el líder en esa gestión del talento para su equipo, ¿sí? Ya sé que nos has contado un poquito al inicio, feliz que indaguemos un Sí, poco, profundicemos en esa idea. sí. Mira, en Book nosotros yo creo que ya muchas organizaciones entienden que los líderes finalmente son la columna vertebral de la organización. Si no tenemos líderes que estén empapados de la cultura, que entiendan las formas de trabajar, eh, que, que no sé si en Perú se dice igual, pero que chorreen la cultura hacia sus equipos. Si no tenemos eso, es muy difícil desde personas, desde
digamos, desde la capa ejecutiva, es muy difícil instaurar prácticas o formas o cultura. Entonces los líderes son, al final, son los principales em, responsables de que la organización está alineada en términos culturales. Em, y en este sentido, en el desarrollo de las personas, del talento, también al final los líderes son los principales desarrolladores del talento. Entonces, nosotros entendemos que el área de personas somos facilitadores, somos habilitadores de los procesos, de la evaluación de desempeño, del desarrollo, etcétera, pero finalmente es el líder el responsable y el que ejecuta esta estrategia en sus equipos. Ellos son como los CEOs de sus equipos. Y para eso ahí lo que tú comentabas, o sea, eh, nosotros hoy tratamos de darles el mayor acceso posible a los datos de su equipo. Los líderes tienen que manejar las bandas salariales de su equipo, tienen que saber cómo está el desempeño, poder comparar a las personas del equipo en cuanto al desempeño, en cuanto a todo lo disponible y todos los datos que tengamos. Em, entonces, sí, la información que sea accesible, el líder tiene que tener herramientas que sean fáciles de usar para poder gestionar a su equipo, para poder ver, no sé, las vacaciones y que estén todos coordinados cuando sale alguien, el resto del equipo puede cubrir, para poder comparar el desempeño de cada persona. Y con eso también tener como el criterio de priorizar en dónde enfocarse, en qué persona del equipo enfocarse, qué persona necesita más apoyo. Em, y bueno, y ahí también vienen como las prácticas que nosotros tenemos muy periódicas, las reuniones, los uno a uno frecuentes, feedback continuo, espacios como de team building. Y así yo creo que se va construyendo finalmente como una cultura muy alineada y los equipos, tratar de que en el fondo el nivel de liderazgo sea muy similar entre un equipo y otro, pero finalmente el líder tiene que ser como el owner y apropiarse del desarrollo de sus personas, de su equipo. Me encanta cómo ha Mm. ido revolucionando ese rol de líder que quizás no lo veíamos antiguamente así. Todo, el único canal era el equipo de personas, ¿no? Ajá. Y el líder muchas veces era ajeno a todo lo que pasaba, los ejemplos que ustedes mismas daban, ¿no? Las bandas salariales, ir promoviendo a su equipo, el desarrollo de sus talentos. Y hoy en día tiene acceso a esa información y a hacer un mejor trabajo cada vez. Así que qué bonito que nos compartan eso. Muy bien, entonces ya hacíamos nuestra palomita, check en procesos de reclutamiento ágiles, ver primero, hacer esta búsqueda interna, ¿no? Para aprovechar nuestros talentos, luego pasamos a ver el desempeño, que era clave, ir viendo ese impacto que nos iba a generar, qué acciones concretas podíamos hacer después del desempeño para que no se sienta solo un proceso tedioso, y conversamos también de este rol de líder. Entonces, digamos que desempeño y desarrollo, ya, clarísimos, vamos a llegar a nuestra organización a aplicarlos, check también, pero aunque lo hagamos bien, siempre vamos a tener colaboradores que van a rotar, van a irse de nuestra organización, ¿no? Y aquí yo siempre había creído esto personalmente, así que me encantó trabajarlo para esta presentación. Como cuando uno renuncia y renegocias, como, ay, ya te aumento tantito para que te quedes. Eso nunca me había dado buena espina en lo personal, procuraba no hacerlo en mis experiencias laborales y me encanta verlo aquí y compartirlo con ustedes como es una banda curita, dicen los chilenos. Aquí decimos solo curita, ¿no? Es como ponerle curita a un sangrado grande que tenemos ahí. La curita ya no puede más soportando la herida. Eso es lo que pasa cuando intentamos retener a un colaborador, cuando ya renunció, ya está desmotivado, ya no es feliz en la organización, decide irse. Entonces, lo que queremos en esta conversación es ir un paso antes, ¿no? No esperar a que el colaborador se vaya para, no, no te vayas, toma, te doy un poquito más, o ¿qué necesitas? ¿Qué te está faltando? ¿Por qué te vas? Porque en ese momento ya lo decidió, ya pasó por ese proceso para pensarlo, para ponerlo en la balanza. Entonces, igual podemos aprovechar esas estrategias, pero la invitación es anticiparnos. Hagámoslo antes de que esté desmotivado para que todas estas acciones tengan un impacto valioso.
Entonces, cuando hablamos de rotación, la rotación nos va a relacionar con esa imagen que teníamos al inicio de esos fajos de billetes quemándose, porque la rotación quema presupuesto. Y ahí Fío y yo nos daban muy buenos ejemplos de no solo al tener una persona a cargo de la búsqueda es donde hay una fuga de presupuesto, una pérdida de dinero, sino que este nuevo colaborador que vayamos a reclutar va a pasar nuevamente por un proceso de onboarding, de aprender, puede haber desmotivación en otros, hay recarga, Fío nos hablaba de las horas extras, entonces hay muchos factores que nos van a incrementar el presupuesto cuando tengamos rotación en nuestros equipos. Por eso es vital, lo que hablamos hace un ratito, detectar esa desmotivación previamente y que esto sea con datos, ¿no? Porque si no, a ti tampoco va a ser como, tengo la corazonada de que este colaborador como que lo veo extraño, como que no está muy feliz. Eso es muy difícil de transmitir, de accionar, pero si realmente tenemos datos, y para eso tenemos mucha información en la plataforma, es qué hacemos con eso, ¿no? Cómo realmente aprovechamos ese dato para poder generar una acción de forma proactiva. Vamos a partir ahora contigo, Joa. Quisiera que vamos a seguir hablando un poquito más de los líderes. ¿Cómo pueden los líderes contribuir a crear un entorno que mantenga a los colaboradores motivados y comprometidos para no esperar a que se dé esa rotación, sino ojalá hacerlo de forma proactiva? Sí. Yo creo que primero entender que hay cierta rotación que es sana y que es natural. No podemos imaginar que la rotación vamos a llegar a cero. O sea, en todas las organizaciones hay rotación y cierto porcentaje de rotación creo que es sano también para una renovación. Pero dicho esto, obviamente tenemos que tratar de mantener ese número lo más bajo posible y también entender que hay rotación que es voluntaria y rotación que es involuntaria. Entonces, si ahora estamos hablando de la rotación voluntaria, hay gente que renuncia y que se va a otra empresa. Ahí creo que de nuevo el líder tiene un rol fundamental en poder mapear a las personas que están inquietas, que están descontentas, que quizás están un poco más desmotivadas, y buscar siempre generar en el equipo claridad. ¿Qué se espera de mí en el rol? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo tengo que trabajar? Y al mismo tiempo también las oportunidades de desarrollo, hacia dónde puedo crecer. Hay un plan de carrera en el equipo claro. Y si no hay donde más crecer dentro del equipo, tengo oportunidades de ir a otro equipo, a otra área, a seguir aportando. Y el líder creo que tiene que ser esa persona que empuja a la gente de su equipo a seguir creciendo. Si ya llegó al tope o al techo del equipo, quizás entonces apoyarlo a buscar otras oportunidades dentro de la organización. Em, Otra cosa que creo que también es muy relevante en la motivación es dar reconocimiento. Feedback positivo, reconocer frente al resto del equipo el trabajo bien hecho, la colaboración, personas que viven los valores organizacionales, que aportan al equipo. Ese reconocimiento creo que es un driver de motivación. Em, y ahí vuelvo como al término de drivers. Yo creo que em, hay cosas claves que apoyan a esta como retención preventiva. Nosotros medimos mucho esto con encuestas que hacemos internas, con encuestas que hacemos a los candidatos, y sale mucho repetido el sentido de pertenencia, sentido de que estoy haciendo algo que va a impactar en la organización, un propósito claro. En el fondo yo estoy trabajando, estoy dando mi granito de arena para que a Book le vaya bien y Book podamos seguir creando lugares de trabajo más felices. Y creo que hoy hemos logrado eso, y todos saben que poniendo su granito de arena, logrando sus objetivos dentro del equipo, apoyan y logran los objetivos también de Book como organización. Ese sentido de pertenencia creo que es muy importante. Em, y bueno, y también estas oportunidades de crecimiento, de desarrollo, tener buenos líderes, líderes capacitados que apoyen este crecimiento también es clave, es fundamental. Súper, gracias Joa. Ahí, gracias también por poner esos pañitos fríos. Ahí iba yo muy Ujú. revolucionaria diciendo, no a la rotación, ¿no? Y es importante esa distinción que hacías de que la rotación es sana y diferenciar entre la rotación voluntaria y no voluntaria. Así que ahí, gracias, te veía sintiendo también, Fío, tú muy de acuerdo con esa idea.
Quisiera que nos cuentes también cómo lo vives tú en tu experiencia, cómo lo viven en Casa Ideas, cómo pueden contribuir los líderes al respecto. A ver, hace un ratito hablábamos justo del rol que tienen los líderes y es líder igual recursos humanos, ¿no? O sea, son la organización, son los embajadores eh, que tienen que ayudarnos no solo a los temas de gestión que nosotros tenemos, a nuestros procesos, ¿no? Y que todo queremos que vaya caminando, sino que además son los embajadores de la cultura de la organización, ¿no? En nosotros, en Casa Ideas, nuestro propósito es alegrar y facilitar la vida de las personas. Entonces, partiendo de ahí, es que el líder, más allá, ¿no? de la data que puede tener sobre su equipo, de dónde está el talento o cuál es la nota de clima, es muy importante la cercanía, ¿no? Si yo no conozco a mi equipo y no sé qué le duele, qué no le duele, qué entorno tiene, es muy difícil que yo pueda motivarlos, porque solo estoy hablando del trabajo, pero finalmente somos personas trabajando con personas. Entonces, si es que no partimos de ese conocimiento, ¿no? Del tú a tú, de saber qué les mueve, es difícil, ¿no? Mantenerlos motivados siempre. Nosotros podemos darles todas las herramientas, ¿no? De reconocimiento, de línea de carrera y todo lo que fuere, pero si yo no enlazo, ¿no? Y el líder no tiene esa relación de confianza con su equipo, es muy difícil que esto se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Y ser sostenible. Entonces, yo creo que el rol, pues definitivamente es súper clave, ¿no? Y más allá de la data, es el tú a tú de persona a persona. Súper. Y eso nos da pie a justo este punto al que vamos a llegar, Fío, porque esta relación, esta confianza que nos invitas a que tengan los líderes con sus colaboradores, ideal que no aparezca al final, ¿no? Cuando ya se va a ir, es como, oh, no, ahora sí puedo ser una mejor persona, un mejor líder para ti, sino que pueda aparecer desde el inicio, ¿no? Y seguro muchos, si no es que todos hemos escuchado esa frase de solo hay una única oportunidad para causar esa primera impresión y esa primera impresión que le damos a los colaboradores es en el onboarding, ¿no? Entonces, el onboarding es clave, o sea, cómo tratemos a un colaborador en esos primeros días va a hacer que genere esa seguridad de en qué organización estoy, si es como me la prometieron en el proceso de selección. Así que vamos a hablar, este ya es uno de nuestros últimos puntos respecto al onboarding y esta vez vamos a partir contigo, Fío. Me gustaría que nos cuentes cómo logran que el nuevo talento se sienta parte del equipo desde el primer día. ¿Cómo viven el onboarding ustedes en Casa Ideas? A ver, yo creo que es súper importante hacerlos sentir bienvenidos, ¿no? Yo siempre les digo, no solo nosotros los elegimos a ustedes, sino también ustedes a nosotros, ¿no? Finalmente, el candidato o el nuevo colaborador ve si la empresa va acorde a sus valores, ¿no? Le gusta, no le gusta, ¿no? Todo lo que ve desde afuera y que nosotros podemos mostrar. Así que partiendo de eso, de que ellos nos eligen, es como cuando invitas a alguien a tu casa, ¿no? Quieres que se sienta bienvenido. Y de la misma forma, nosotros, ¿no? Más allá de contarles toda la parte corporativa, entienda, en el caso de todas las personas que nos apoyan ahí, es muy importante que el líder lo acompañe también, ¿no? Que le muestre, que lo presente al equipo, que le diga, ¿no? Cuál es nuestra forma de trabajo, qué es lo que va a recibir de nuestro lado, qué no, y que tenga las cosas claras, yo creo que es súper importante, ¿no? Hacerlo sentir bienvenido, como te decías. Tú decías hace un ratito, ¿no? Si alguien no recibe ese abrazo inicial, pues me voy rápido, ¿no? Porque no me dieron lo que yo necesitaba. Entonces, es ese cariño, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, que deben recibir, ¿no? Los chicos, más allá de las cosas claras como organización, también es hacerlo sentir parte del equipo y y que sienta que tuvo una buena elección. Como les decía, ¿no? Ellos nos eligen a nosotros y viceversa. Entonces, es reafirmar que su elección fue la correcta. Y eso nos tenemos que encargar todos, desde la parte documental hasta la primera interacción con el cliente en nuestro caso. Así que es súper, súper importante y nos impacta directamente en la rotación.
Excelente, muy valioso. Gracias, Fío. Y ahora, ¿qué nos cuentas tú del onboarding en Book? Nosotros hemos rediseñado y hemos mejorado mucho el onboarding. El año pasado tuvimos una mejora bien grande. Nosotros tenemos un programa de onboarding inicial, digamos, que dura 2 semanas, donde se les muestra a todas las personas se les habla sobre la forma de trabajar, las herramientas, cada equipo, cada área presenta un poco cómo trabajan y qué es lo que hacen, cosa de que haya una base común de conocimiento, digamos. Pero entendemos, o sea, todavía tenemos mucho por seguir mejorando el proceso y entendemos que el onboarding no se puede reducir a una semana o 2 semanas a un programa así, sino que em, tiene que ser más largo. O sea, justo ayer hablaba con alguien de Amazon y me contaba que el onboarding de ellos puede durar hasta un año. Entonces, creo que un año es mucho, pero sí tiene que ser un proceso más largo para que la persona de verdad pueda adaptarse al equipo, adaptarse a la cultura, lograr como el time to productivity que está como tan en boga, em, y llegar como a lo esperado para el rol. Entonces, nosotros trabajamos mucho como con el pre-onboarding, que la experiencia sea excelente desde que pasan la primera entrevista, en el fondo. Y después, después del onboarding, ahí también como contaba Fio, nosotros también tenemos, le llamamos buddy, pero alguien del equipo acompaña a este nuevo booker en las primeras, no sé, 2, 3 semanas, un mes, y en el fondo es como una especie de shadow, va a todas las reuniones, a todas las instancias de trabajo, cosa de que se empape lo más posible del rol. Em, y bueno, y también ahí el rol del líder es clave, o sea, el líder tiene que comunicarle qué es lo que se espera de él, cuáles son los objetivos de su rol, acompañarlo, darle feedback, y poder hacer quizás estos espacios de 1 a 1 más seguidos al principio. Entonces, esa integración al equipo, ese dar contexto de qué es lo que se espera, de cómo es el negocio, todo eso es el rol del líder y es muy importante. Eso. Gracias, Yoa. Muy valioso lo que nos han compartido. Gracias, Fío. Gracias, Yoa. Ya estamos llegando a nuestra última sección de cierre. Todavía no se nos vayan, porque ahí les voy a pedir un tip final, así que pueden ir pensando de todas estas claves que nos han compartido, si hay algún mensaje clave que quieran reforzar al final, o también yo les voy a mostrar ahora los módulos a quienes nos acompañan en este webinar, si hay alguno que no mencione que para ustedes sea valioso, alguna automatización, alguna estrategia clave, feliz que me complementen en la sección de cierre. Así que ahorita vuelvo con ustedes. Para el cierre, vamos a ver, como ya les adelantaba, estos módulos para ver un ejemplo de cómo es este ciclo del que hablábamos de reclutamiento, desempeño y cómo hacemos esta retención proactiva. Y también lo prometido es deuda, así que vamos, les voy a contar de ese regalito que les hablé al inicio, ese diagnóstico, ya les voy spoileando que vamos a ofrecer a los que están en este webinar el día de hoy. Nuestros módulos de desarrollo organizacional, aquí les muestro un ejemplo de cómo vivimos los ciclos, este ciclo de oro en Book, empiezan con nuestro módulo de selección. ¿Sí? En el módulo de selección podemos centralizar todos los procesos, es decir, ver en una sola plataforma todos los procesos que tenga, ver cuáles son los abiertos, cuáles finalicé, automatizar para poder enviar estos correos, ¿no? Hablamos mucho de, es importante hacerlo ágil, comunicar al postulante de ya avanzaste a tal etapa o quedaste descartado, tienes que llenar tal formulario y eso es un dolor de cabeza si es una sola persona que tiene que mandar mails a quién mandé, cuál me falta, pero cuando está automatizado en una plataforma, eso está automatizado. Con un clic ya quedó, podemos dejar en los procesos listos para saber qué correos se envían, en qué momento, tener el detalle de las entrevistas, poder automatizar el descarte de postulantes también bajo algún criterio, como por ejemplo alguna pregunta, alguna puntuación, eso automáticamente lo pueden hacer en su plataforma Book. Y por supuesto el análisis de candidato con IA,
Ahí podemos ir filtrando CVs, nuevamente por algún puntaje, alguna respuesta, y que la IA ya nos dé ese filtro previamente para no tener que revisar infinitos CVs que seguro llegan, ese es el de los primeros dolores de cabeza que tiene un equipo de reclutamiento, aprovechar el uso de la IA. Luego de ver selección, veíamos también gestión de desempeño. Ya sabemos que podemos configurar competencias, objetivos. En Book tienen la flexibilidad de que cada evaluación es única y la pueden personalizar. No está escrito en piedra, sino que hoy voy a evaluar, puedo o hacerlo en base a mi evaluación anterior o personalizar una evaluación nueva, ir mejorándola, definir pesos, entregar feedback. Los líderes pueden generar feedback con IA para que no estén pensando como, uy, ¿ahora qué le digo? Tengo que registrarlo automáticamente con un clic, gracias al informe que ya tienen de la evaluación de desempeño, con el uso de la IA que ya viene incorporada en su plataforma Book, tienen un resumen clave que va de la mano con la evaluación. Así también tenemos el módulo de capacitación que ya tiene cursos que pueden diseñarlos con IA en la plataforma. Los colaboradores también tienen recomendaciones de cursos con inteligencia artificial que les permite ir viendo sus preferencias. Encuestas de clima, también para que conozcan sus colaboradores esos momentos clave y puedan hacer encuestas en distintos momentos, ¿no? La de ingreso al onboarding, la de clima, la de cierre y valorar toda esa información y comunicación y reconocimientos, como ya nos decía yo, IFIO, para compartir mucha comunicación, para reconocer a los colaboradores en la plataforma, todos pueden ver eso, felicitarlos y aprovechar esa instancia. Ya les dejo por aquí el regalito y con eso les doy el pase rapidito a Yoa y Fío. Los invito a escanear este QR. Con este QR van a poder tener una llamada de 15 minutos donde un especialista los va a ayudar con un diagnóstico de su organización e identificar cuáles son los procesos en los que podrían mejorar. ¿Quién quiere partir? ¿Fío o yo? A ver, si quieres parto yo. Nada, Gracias. como cierre de los puntos que hemos visto, y en nuestro caso, ¿no? El día a día, la rotación suele tratarse como un problema de personas y ya vimos que en realidad es un resultado del negocio, ¿no? Cuando no recluto a tiempo, dejo de vender. Cuando no desarrollo, el equipo no crece. Y cuando el liderazgo no conecta, la gente se termina yendo. Entonces, más que gestionar, ¿no? La rotación, lo que hay que hacer, ¿no? Es gestionar las palancas de forma integrada para que cuando eso pase, ¿no? La rotación de forma natural vaya bajando y el equipo responda mejor y el negocio también, ¿no? Finalmente, como te decía en alguna respuesta, es un ganar-ganar, ¿no? Cuando yo hago las cosas bien, hago la bienvenida, la gente no se me va, lo desarrollo y finalmente me ayuda a seguir creciendo y fortaleciendo esa marca empleadora y la cultura de la organización. Así que, nada, eso, creo que es importante conectar todo y hacer responsable y parte de, ¿no? A los líderes que finalmente son los que nos ayudan con la gestión de persona a persona. Muy valioso. Gracias, Fío. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Joa, ¿qué nos comentas tú? Me sacó un poco las palabras, pero estoy muy alineada con lo que dice Fío. Yo creo que tenemos que pensar que al final es un sistema. El journey del colaborador no son etapas separadas o aisladas, sino que es un sistema. Si contratamos bien, vamos a desarrollar mejor a las personas. Si desarrollamos mejor a las personas, vamos a retener más talento. Y entender que todo esto al final tiene que ser promovido y liderado por la columna vertebral que son los líderes. Ellos tienen que entender cómo gestionar mejor a las personas, es parte central del rol de liderar. No es algo adicional, no es como mm, algo así como ajeno o un paréntesis, sino que es lo central del rol del líder, las personas. Así que eso. Estupendo. Muchas gracias, Joa. Un gusto también tenerte con nosotros en este webinar. Aprovechen el QR que les dejamos aquí de regalo. Van a tener un diagnóstico que les van a enviar por correo después de esta llamada de 15 minutos, totalmente gratuita para los que participaron en este webinar el día de hoy. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, gracias, Fío. Gracias, Joa. Ha sido un gustazo tenerlas aquí. Que tengan un día muy feliz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.